Muy buenas noticias, chicos, este es el último video donde veremos conceptos básicos y fundamentales para ya poder pasar a los métodos de integración y ver los procesos de cómo integrar, pero por lo mientras nos quedaremos en el capítulo 5 y 6 de Introducción al Cálculo Integral, viendo el concepto de antiderivada y completando el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo o lista? Mi nombre es Bernie Rodríguez y esto es Delta Factorial. Hola a todos, espero que estén muy bien. En el video pasado abordamos el tema de las propiedades de las integrales definidas y la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Ahora, siguiendo con el cronograma de temas que publiqué en mi Instagram, sigue el capítulo 5 y 6, donde veremos el concepto de antiderivadas y la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Para comenzar, ya te di una pequeña introducción del concepto de antiderivada en el video anterior, pero aún así te lo voy a volver a repetir. En el video anterior dimos por concluido que las derivadas y las integrales proporcionalmente son inversas y que por lo tanto las diferenciales y las integrales también lo son. Y aquí es donde entra el concepto de antiderivada, ya que las integrales son también conocidas con ese nombre. Y si bien yo podría dejar este concepto hasta aquí y pasar a demostrar el teorema fundamental del cálculo, no quiero dejarlo así que te voy a demostrar el concepto de antiderivadas en el pizarrón. Antes de hacerlo, tienes que comprender dos cosas. 1. Existen dos tipos de integrales de variables independientes, la integral definida y la integral indefinida. Para la explicación de antiderivadas utilizaremos la integral indefinida. Y 2. Al igual que las integrales definidas tienen sus propiedades, pues también las integrales indefinidas tienen las suyas. ¿Qué es la integral indefinida? A diferencia de la integral definida, donde nosotros marcábamos un intervalo específico donde vamos a integrar, en la integral indefinida nosotros no marcamos ningún intervalo donde integrar. Entonces las restricciones cambian, ya que en esta integral definida, esta función con la que estamos trabajando debe ser integrable en el intervalo cerrado AB, es decir, donde vamos a integrar, y derivable también en el mismo. Sin embargo, en la integral indefinida, la función debe ser integrable y derivable siempre en toda su función globalmente hablando. Además, habíamos comentado que en esta integral definida, la función con la que estamos trabajando debía ser continua siempre o con discontinuidades finitas. Sin embargo, en la integral indefinida, como nosotros no marcamos un intervalo específico, es decir, englobamos a toda nuestra función en sí, entonces la función debe ser continua siempre, absolutamente siempre. Ni siquiera descontinua finitamente hablando, sino debe ser continua siempre. Básicamente la integral indefinida engloba el área debajo de toda nuestra función. Absolutamente toda nuestra función. Utilizando una función cualquiera, en este caso f de x es igual a x, y otra función g de x que valga la integral de la primera función con la que estamos trabajando, es decir, f de x, pues podemos reescribirla como lo que vale f de x, en este caso pues sería la integral indefinida de x diferencial de x. Acuérdate que como es integral indefinida nosotros no marcamos intervalo donde integrar, sino englobamos a toda nuestra función en sí. Además, la segunda función, esta g de x, al derivarse nos debe dar como tal la primera función f de x, ya que la derivada y la integral proporcionalmente son inversas. Entonces, ¿qué resultado satisface esta igualdad? ¿Cuánto vale g de x? Ojo chicos, vamos a hacerlo al tanteo porque todavía no estamos viendo métodos de integración. Básicamente ahorita no sabemos integrar, estoy considerando como si no supiéramos integrar, por lo que entonces el resultado lo vamos a sacar al tanteo. Pues la función g de x, entonces estarás de acuerdo que x al cuadrado sobre 2 al derivarse me da x. De hecho podemos hacerlo, mira, si nosotros derivamos g de x, esto se puede interpretar como un medio de x al cuadrado. La derivada de una constante por una variable, dejamos la constante porque al ser evaluada en el límite de derivada por definición no la afecta. Entonces sería un medio por la derivada de x al cuadrado. Escribimos esto, sería un medio. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, porque bajamos al exponente y le restamos 1. Ahora, fíjense, un 2 que divide y un 2 que multiplica, es decir, si multiplicamos esto, nos daría 2 medios, es decir, 1. Entonces se pueden reducir o se pueden simplificar y nos daría que la derivada de g de x nos da x, es igual a x, lo que está aquí. Por lo que entonces este valor satisface a nuestra igualdad
de la integral de la primera función, lo que vale la primera función, es decir, la integral de x diferencial de x. Pero ¿qué pasa? ¿Estás de acuerdo que si nosotros le sumamos, por ejemplo, un más 1 a la derivada de g de x también nos da x? Porque sería la derivada de x al cuadrado sobre 2 más la derivada de 1. Y 1 es una constante, y al derivarse una constante nos da 0. Nos daría exactamente lo mismo que acá. Y si le sumamos 2, sería lo mismo. Y si le sumamos, por ejemplo, 10, sería exactamente lo mismo. Si le sumamos menos 1, que eso ya es el inverso de un número, lo vimos en videos muy pasados, uno de los primeros videos del canal, sería exactamente lo mismo. Y por ejemplo, si le sumamos pi, sería lo mismo, porque pi es una constante, es un irracional, pertenece a los reales también. Entonces, básicamente, si estamos de acuerdo que indemostrablemente los números reales, que nos podemos contar números naturales, números racionales y irracionales, pues son indemostrablemente infinitos, por lo que tendríamos un conjunto de funciones infinitas que satisfacen esta integral. Por lo que entonces, ¿cómo podemos representarla de una forma fácil para englobar a todas esas funciones infinitas? Pues entonces llamaríamos a todas esas constantes que le estamos sumando como c. C la llamamos como una constante de integración. Ya que nos engloba todo un conjunto súper, hiper, mega grande de funciones que satisfacen a una integral determinada. Nunca, grábate esto, nunca se te olvide agregar la constante en integrales indefinidas, ya que al momento de que nosotros englobamos una función completa y la integramos, pues existen múltiples, infinitas funciones que cumplen esa igualdad. Esta constante engloba todas esas funciones infinitas posibles que pueden satisfacer la igualdad de tu integral. Nunca se te olvide sumarla en integrales indefinidas. En integrales definidas no se agrega, ¿sí? Porque estamos marcando un intervalo determinado. En integrales indefinidas siempre se le agrega una constante al resultado. Te adjunto a este video todas las propiedades de la integral indefinida. Sí, sé que son bastantes, pero realmente estas propiedades se les llaman por otro nombre, se les llaman integrales elementales y van a ser súper importantes para los métodos de integración. Ya por último, para concluir con ese tema de antiderivadas, el proceso de antiderivar es encontrar el valor de una función que al derivarse nos dé una función anterior, a la cual llamamos función primitiva. ¿Y qué debemos hacer? Integrar. Ahora, para completar el teorema fundamental del cálculo me voy a apoyar en lo que vimos en el video anterior, ya que ese teorema, acuérdate que lo partimos a la mitad. En el video anterior nosotros ya habíamos llamado nuestra integral definida de a x con respecto a una función de una variable independiente u como v de x, y que al momento de derivar esa función v de x nos daba la función f de x que graficamos primeramente, la que tenemos por primera función en el video anterior. Ahora, para la segunda parte del teorema planteamos la misma función f de x y planteamos otras dos funciones que sean antiderivadas de esta función f de x. Pueden ser iguales, sí, pero al mismo tiempo puede que no sean iguales, ya que, como dijimos, hay muchísimas funciones posibles infinitas, hay infinitas funciones posibles que puedan satisfacer esa igualdad de antiderivadas. Pero para no errarle, ¿qué le sumamos? Una constante de integración, para especificar que pueden ser iguales estas dos funciones, ya que las dos son antiderivadas de f de x y puede que no sean iguales. Ahora ya dijimos que tanto v de x, que es la integral definida de a x de la función u diferencial de u, y es antiderivada de f de x, pero también g de x es antiderivada de f de x. Entonces vale lo mismo, nada más que le sumamos una constante de integración para indicar que pueden ser iguales y puede que no. ¿Qué pasa si yo evalúo los límites de v de x en el cerrado AB? En esa integral, digo, de todas maneras, al final de todo, esta es una integral definida.
Esta integral evaluada en A sería la integral definida de A hasta A de una función con respecto a una variable independiente u diferencial de u que es 0. ¿Por qué? Porque queremos evaluar entonces o calcular el área de un punto hasta ese mismo punto, por lo que entonces no hay área. En este caso, en esta integral sería g evaluado en b de la integral, sería la integral definida de a hasta b de una función con respecto a una variable independiente u diferencial de u. Aquí ya no cambia porque ya el intervalo ya es diferente, los puntos son diferentes. Según la primera propiedad de la integral definida nos decía que la integral de a hasta b de una constante perteneciente a los reales por la diferencial de una variable independiente x, pues sería lo mismo que multiplicar la constante por la diferencia del intervalo, porque el intervalo aquí ya no cambia, ¿sí? Aplicado a este ejemplo, pues sería que nuestra constante sería g de x y el intervalo no cambia. Esto ya es aplicado en el ejemplo, porque seguimos trabajando con a y b. Y esto se puede reescribir de esta forma gracias a la ley distributiva que ya hemos visto hace mucho tiempo en las propiedades de los números reales. Pero quiero que revises esto. Voy a borrar esto porque no nos sirve mucho ahorita. Si nosotros aplicamos esta como ecuación a este ejemplo, pues sería g evaluado en b. Pero ¿cuánto vale g evaluado en b? Esto de aquí. Sería la integral definida de a hasta b de la función con respecto a una variable independiente u. Pero ¿qué pasa aquí? Le sumamos una constante, ¿no? A g de x. Entonces le tenemos que sumar una constante. Menos g evaluado en a. ¿Pero cuánto vale g evaluado en a? 0. Pero a g de x le sumamos una constante. Entonces 0 más la constante sería la propia constante. Pero aquí hay un menos. Le vamos a restar. Entonces sería constante. Esta constante y esta constante se simplifican. ¿Y qué nos queda? La integral definida de a hasta b de la función con respecto a una variable independiente u. Y esto, chicos, es bastante importante. Voy a borrar esto. Es bastante importante. ¿Saben por qué? Porque esto nos diría bastantes cosas. Por ejemplo, que la integral definida de una función cualquiera, por eso en el video anterior te dije que no importaba que yo manejara otra variable, que una función cualquiera sería de una integral definida, la resolución sería evaluarlo en el límite superior menos el límite inferior, y esto sería igual al área exacta que queremos tanto calcular. Entonces así es como se resuelve una integral definida. Ok, para más sencillo, para que lo puedas entender mucho mejor. El teorema fundamental del cálculo nos dice igual que la resolución de la integral definida es integrar la función y después evaluarla en el límite superior menos la evaluación del límite inferior de la integral. Y eso sería exactamente el área que queremos calcular. Y bueno, amigos, hemos acabado con los capítulos de conceptos básicos y fundamentales. Hemos acabado con el capítulo 5 y 6 y vamos a poder pasar al capítulo 7, que son métodos de integración. Obviamente voy a tener que seccionar el capítulo 7 porque no solamente es un método de integración, sino son varios. Entonces quiero dedicarle un video a cada método para que sea más prolijo tu aprendizaje y que puedas comprenderlo, analizarlo mejor. En fin, espero que te haya servido bastante este video. Me ayudarías muchísimo compartiendo este contenido con cualquier persona que puedas o creas que le pueda interesar este tema o para reforzarlo. Te dejo mis redes sociales aquí abajo en la descripción para que puedas seguirme y puedas enterarte del contenido que voy a estar subiendo. Aparte, te voy a adjuntar aquí abajo en la descripción un documento en PDF de Google Drive donde te voy a poner las propiedades de la integral definida, las propiedades de la integral indefinida y todo lo que tenga que ver con integrales para que no entres con los ojos cerrados a métodos de integración. No olvides darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídate mucho y recuerda, te ayudaré en este largo camino. Esto ha sido Delta Factorial. Bye.